todos lo tenemos, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios y dice así de la manera siguiente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Vamos, hermanos, a meditar en esta porción de la palabra de Dios con este tema al cual he titulado ¿Cómo debemos andar? Una pregunta: ¿cómo debemos andar? Vamos a meditar, hermanos, en esta palabra andar. La palabra andar viene del verbo también caminar. Y en esta tarde nos vamos a enfocar en esta palabra, ya que, como le he dicho en otras ocasiones, un versículo de la palabra de Dios tiene más de un mensaje para la vida de la iglesia. Y en esta oportunidad vamos a mirar, hermanos, lo que dice la palabra andar. El apóstol Pablo aquí, hermanos, inicia diciendo en este capítulo 4 de la carta a los Efesios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La iglesia del Señor, hermanos, tenemos una ventaja muy grande de parte de Dios para que nosotros podamos conducirnos conforme a la bendita y eterna voluntad de Dios, ya que nosotros tenemos la palabra de Dios, este libro santo que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos conducirnos en esta tierra. Así como nosotros, hermanos, ¿verdad? Los que tenemos alguna profesión, cuando iniciamos en un trabajo, lo iniciamos haciendo, no lo sabemos hacer, pero después, durante el tiempo, constantemente, lo vamos aprendiendo y se llega un tiempo cuando nosotros nos convertimos expertos en ese trabajo. Y así en cualquier profesión que usted tenga, quizás al inicio no lo sabía, pero conforme el transcurso de los años, del tiempo, usted lo va aprendiendo. La vida cristiana también, hermanos, es una profesión. La vida cristiana nosotros la iniciamos, mas sin embargo, al transcurso del tiempo, nosotros debemos aprender a caminar, a andar como hijos de Dios. ¿Y cómo lo vamos a aprender, hermanos? A través de la palabra del Señor. Por ello yo quiero decirles que como hijos de Dios, nosotros debemos aprender a ser personas serias en el Señor, los cuales no andemos, hermanos, jugando. Es decir, que no nos convirtamos en personas religiosas, que digamos, antes estaba en una religión, ahora soy cristiano. Cristiano no es una religión, hermanos. Cristiano es cambio de vida. El apóstol Pablo llegó a decir, ¿verdad? Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y hermanos, el apóstol Pablo, aún él estando en la cárcel, no nos olvidemos que él escribió esta carta cuando estaba preso en Roma. Y él desde ahí, hermanos, él se sentía prisionero de Cristo. Ciertamente él estaba preso, pero también se sentía preso en el Señor. Y desde ahí invita a la iglesia de Éfeso a andar como es digno de la vocación con que habían sido llamados. Es decir, una vocación es un llamado. Y todos nosotros los que hemos creído en el Señor, hermanos, hemos sido llamados para vivir como pueblo de Dios, para andar como hijos de Dios. De manera que nosotros, hermanos, no solamente digamos que somos cristianos, sino debemos reflejar los frutos del Espíritu a través de nuestra vida. Si nosotros andamos, hermanos, conforme a nuestra vocación, conforme al llamamiento que Dios nos ha hecho, nosotros vamos a reflejar los frutos del Espíritu Santo. Es decir, nosotros aquí en esta tierra vamos a atravesar por luchas, por pruebas,
Pero eso no nos va a afectar nuestra vida espiritual, hermanitos. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos entendido por medio de la palabra de Dios que al andar en el camino del Señor no quiere decir que no vamos a pasar por el llanto, por el dolor. No quiere decir que no vamos a pasar por ninguna enfermedad, por ninguna prueba. No, hermanos. El apóstol Pablo llegó a decir: ¿quién de ustedes se enferma y yo no me enfermo? ¿A quién de ustedes lo hacen tropezar y a mí no? Él atravesó todo lo que nosotros atravesamos, pero fue el único hombre de Dios que llegó a decir en 1 de Corintios 11:1: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y ese hombre, hermanos, aquí hace una invitación y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego. Les hace, hermanos, una invitación, un ruego, que andéis. Oigan, hermanos, que andéis, que caminen, que vivan, que se conduzcan, como dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así, hermanos, nosotros debemos conducirnos, debemos nosotros entender nuestro llamado. Hermanos, ¿qué significa esto? Significa, hermanos, honrar a Dios a través de nuestras acciones, palabras, pensamientos, reflejar la fe cristiana. Esto significa andar en el Señor, hermanos. Yo quiero decirles, no es nada más decir: yo estoy en Cristo Jesús, ¿verdad? Hay un versículo de la palabra de Dios, hermanos, que se encuentra en Romanos capítulo 8, y muchos lo usan, pero a medias, porque inicia diciendo: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y muchos dicen: yo estoy en Cristo Jesús y no hay ninguna condenación, y gloria a Dios. Pero ese versículo también termina diciendo: para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero a los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Porque podemos estar en Cristo, pero viviendo la carne, viviendo como que si no fuéramos hijos de Dios, haciendo acciones, hermanos, como que no somos pueblo de Dios. Por ello, el apóstol Pablo, su invitación para la iglesia en Éfeso es esta, hermanos. Él dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ese era el ruego del apóstol Pablo, hermanos, para la iglesia en Éfeso. Ese es el ruego de parte de Dios para nosotros hoy en esta tarde, hermanitos. Que nosotros andemos, que caminemos como hijos de Dios, hermanos. Que honremos a Dios. No nos olvidemos que el mismo Dios de la gloria tomó forma de hombre. Y en esa humanidad, hermanos, ¿cómo vivió Él aquí en esta tierra? Dice la palabra del Señor que Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él vino a darnos un ejemplo para que los seres humanos no tengamos excusa y decir: ¿quién puede vivir de esa manera como manda la palabra de Dios? Hermanos, el Señor vino y tomó una forma humana para enseñarnos que sí se puede. Él, hermanos, aprendió la obediencia, aprendió a vivir, hermanos, como un verdadero creyente aquí en esta tierra. Nos vino a dejar ejemplo y nosotros debemos aprender a vivir como hijos de Dios, hermanos. Por ello, yo quiero decirles, la iglesia del Señor, debemos entender que hemos sido llamados. Hermanos, no nos olvidemos, tenemos un llamamiento de parte de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Si usted dice o se ha preguntado en ocasiones: ¿cómo debe vivir un creyente? ¿Cómo debe vivir un cristiano? No busque las respuestas allá afuera, hermanos. La respuesta se encuentra en la palabra de Dios. El apóstol Pedro llegó a decir a la iglesia: como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo conducirnos? ¿Cómo debo conducirme? ¿Cuál es mi llamado? Hermanos, está en la palabra del Señor. Está en la palabra del Señor. ¿Cómo debe ser mi estado espiritual? Hermanos, si Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo de Dios es como un termómetro en la vida del ser humano. Bien que sabemos cuando estamos en el Espíritu y cuando ya estamos en la carne. Bien que sentimos, hermanos, cuando ya nosotros nos estamos enfriando o estamos calientitos. Entonces, hermanos, el estado normal de la iglesia es que nosotros nos mantengamos siempre viviendo en el Espíritu, siempre viviendo con la vocación que fuimos llamados, siempre dando frutos para la gloria y la honra del Señor. Ese es el estado normal de la iglesia, hermanitos. El estado normal de la iglesia no es que un día estoy en el Espíritu, un día vivo como cristiano, doy testimonio como cristiano, otro día voy a vivir en la carne. Eso no es así, hermanos. El estado normal de la iglesia es siempre vivir en el Espíritu. El apóstol Pablo lo llegó a decir en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso, hermanos, quiero decir, él dice, digo pues, anden en el Espíritu y no le den de comer a su carne. ¿Por qué? Porque entre tanto que nosotros entendamos nuestra vocación, nuestro llamado, hermanos, vamos a andar en el Espíritu. Todos los días la iglesia del Señor debemos decirle a Dios en nuestra oración personal, Señor, ayúdame a andar en el Espíritu. Ayúdame a andar conforme a la vocación que tú me has hecho, Señor. Antes, Señor, yo estaba muerto a mis delitos y pecados, pero un día llegaste a mi vida y me diste vida, Señor. Por tu gracia, dice tu palabra, soy salvo. Ahora ayúdame a mantenerme en ese estado espiritual. Antes estaba muerto, tú me has dado vida. Ayúdame a caminar con esa vida espiritual, con esa vida nueva que tú me has dado. Ayúdame a caminar como es digna de la vocación con que tú me has llamado. Nosotros debemos, hermanos, preguntarnos cómo debe andar un cristiano, pero no para señalar al hermano, al otro cristiano, sino para nosotros. ¿Cómo debo andar como cristiano? ¿Cómo debe ser mi vida como cristiano? O sea que nosotros debemos hacernos esta pregunta y, hermanos, y preguntarle a Dios. Y cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, el Señor nos da la respuesta, hermanos. Todo lo que nosotros querramos saber, hermanitos, está en la palabra del Señor. No ante usted, hermano, yo no digo que no le pregunte a un hermano. Pregúntele a un hermano que usted considere un hombre de Dios, una hermana, una mujer de Dios, alguien que le hable también con la palabra de Dios. Que no le hable, hermanos, cuentos, porque quiero decirles, no todo, hermanos, van a decir la verdad. No nos olvidemos, en el tiempo antiguo, hermanos, hubo profetas falsos. ¿Cuándo sabemos que antes, y lo sigue habiendo todavía, hermanos, hombres que no dicen la verdad? En el tiempo antiguo, por ejemplo, el profeta Isaías, Jeremías venían predicando, hablando de parte de Dios, que venía juicio si no se arrepentían, que si no se volvían a Dios, les iba a ir mal. Y venían otros diciendo, paz a vosotros, va a haber paz, no va a pasar nada, todo está bien, esténse tranquilos. ¿Y qué les estaban diciendo? La gente eso querían oír, pero les estaban diciendo las mentiras, hermanos. Y hoy en día también usted puede decir, hermano, quiero un consejo, mire que yo esto y lo otro. Y va a haber hermanitos que van a decir, hermano, Dios conoce que nosotros somos débiles. Y somos tan bíblicos que en ocasiones va a decir la gente, hermano, usted sabe, la Biblia dice que la carne es débil. Entonces, no, hermanos, nosotros de verdad, si somos llamados conforme a la vocación que dice la palabra de Dios, si nosotros vamos a dar un consejo de parte de Dios, hermanos, aunque le duela a la persona, le vamos a decir la verdad.
Lea Proverbios 27:6 y por ahí, hermano, dice que, ¿verdad? Cuán inoportunos son dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Es decir, el que ama va a decir la verdad, pero el que aborrece le va a decir la mentira, hermanito. Le va a decir, hermano, mire, esto, lo otro. No, hermanos, yo quiero decirles, si nos amamos, hermanos, yo porque les amo, les tengo que decir la verdad. Y aunque usted se moleste, los hermanos que predicamos aquí la palabra, muchas veces el pueblo se va a ir en contra de nosotros, pero les tenemos que decir la verdad. Y es preferible que el pueblo de Dios se moleste, hermanos, por decirles la verdad, pero vamos a seguirles diciendo la verdad, porque los amamos. Eso es el verdadero amor. Amor no es solapar, sobarle la espalda y decirle, está bien, hermano. No, debemos andar como hijos de Dios. Hermanos, debemos vivir una vida en santidad. Esto habla de la santidad de Dios, hermanitos. La iglesia fuimos llamados para vivir como hijos de Dios, hermanos. No para seguir viviendo una vida como vivíamos antes. Esto no es así, hermanos. La vida en el Señor es, hermanos, una vocación, un llamado. La vida en el Señor es andar en vida nueva. ¿Qué no así dice la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué dice Romanos 6:4? Si alguien lo busca y que lo lea, hermanos, cuando el apóstol Pablo inicia diciendo en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera, dice. Pero ¿qué dice el versículo 4, hermanos? ¿Quién lo tiene, hermanos? Romanos 6:4. Veamos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, por el... ¿Cómo debemos andar nosotros, hermanos? En vida nueva. Ese es el estado normal de la iglesia. Hermanos, la iglesia a cada día, por ello les decía al inicio que este camino es como una profesión. Hermanos, quizás al inicio hay resbaloncitos, quizás al inicio no sabemos cómo conducirnos como cristianos, pero no puede ser que toda la vida nos pasemos resbalándonos, hermanos. No puede ser que todo tiempo. El apóstol Pablo también llegó a decir, ¿verdad?, que él miraba otra ley en sus miembros, porque lo que quiero yo en mí está querer hacer el bien, pero en mi carne miro otra ley que me lleva a pecar. Y hermanos, pero él no se mantuvo todo el tiempo así. Llegó a vivir como un verdadero siervo de Dios, como un hijo de Dios. La iglesia del Señor también, hermanos, tenemos que ir a cada día mejorando nuestro estado espiritual. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que tenemos que llegar a dar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Si no crecemos espiritualmente, ¿cuánto vamos a llenar, hermanos, ese lugar que Dios quiere que lleguemos? ¿Cuánto vamos a dar la estatura del varón perfecto? Tenemos que ir mejorando a cada día. A cada día tenemos que decir, yo quiero caminar como un hijo de Dios. Fui llamado para vivir como hijo de Dios. ¿Qué no discípulo de Cristo quiere decir seguidor de Cristo? Hermanos, si nosotros decimos que somos discípulos del Señor, debemos andar como nuestro Señor anduvo. Debemos vivir como hijos de Dios. Porque, hermanos, para esto fuimos llamados nosotros. No es para, hermanos, otra cosa. Fuimos llamados para vivir como hijos de Dios, hermanos. Aunque en medio de luchas, en medio de pruebas, hermanos, tenemos que dar testimonio de que somos hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor si así lo desean, hermanos. Ahora quiero que sigamos leyendo, hermanos. Vamos a mirar algunos otros versículos de la palabra de Dios, de la palabra andar. Veamos, hermanos, ahí enseguida está el capítulo 5 de Efesios.
Y vamos a mirar dos versículos aquí, hermanos. En primer lugar, aquí la iglesia del Señor debe andar también en amor. Dice el versículo 2 del capítulo 5, ¿lo tienen, hermanos? Dice Efesios 5:2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La iglesia del Señor, hermanos, debemos andar en amor, es decir, un amor no fingido, un amor verdadero como el de Cristo. Cristo Jesús, hermanos, dice que se entregó a sí mismo por nosotros en sacrificio, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así debe andar la iglesia. La iglesia del Señor, el estado normal es que nos amemos los unos a los otros, hermanos. Que andemos en amor. Por ello, hermanos, es anormal que la iglesia del Señor, ¿verdad?, nos andemos criticando los unos a los otros. Es anormal que no tengamos ese deseo de saludarnos, de abrazarnos. Por ello las hermanas se deben abrazar, darse un beso en la mejilla. Los varones, un saludo de mano, un abrazo. Dijo un hermano, de esos abrazos que truenan hasta los huesos. Pero muchas veces los hermanos apenas se dan la mano, las hermanas apenas se dan las manos. ¿Qué amor es ese, hermanitos? No es el amor que dice la palabra del Señor. El amor verdadero es un amor que se muestra, es un amor que se siente, un amor que no se dice de palabras, se dice con acciones, con hechos, hermanos. Déjeme decirle, cuando uno ama al hermano, hermanos, mira la necesidad de un hermano, sabe del problema del hermano, uno ora por su hermano, uno, hermanos, le pide a Dios que bendiga a su hermano. ¿Por qué? Porque, hermanos, ese es el estado normal de la iglesia. Ese es el estado normal. Dios quiere que andemos en amor, que nosotros vivamos en armonía. Cuanto hay armonía, hermanos, quiero decirles, hay bendición de Dios. En el mundo, dicen, un pueblo unido jamás será vencido. Ahora, el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y si nosotros, hermanos, decimos que somos hijos de Dios y estamos los unos contra los otros, el diablo ya dice, ya para qué yo me meto aquí, aquí ya estos están peleando entre sí, ¿para qué ya ni los estorbo mejor? No, hermanos, nosotros debemos aprender. Por ello, hermanos, nuestro tema es cómo debemos andar, cómo debemos caminar, cómo debe ser el camino de los creyentes, cómo debemos vivir, hermanos. No es nada más de vivir así a la aventura. No, el Señor nos dejó su palabra para que vivamos, hermanos, ¿verdad?, conforme a su bendita y eterna voluntad. Debemos andar en amor. Debemos, hermanos, vivir como manda la palabra del Señor. ¿Cuántos comprendemos lo que dice la palabra de Dios, hermanos? Qué bonito es, hermanos, que nosotros de verdad apliquemos la palabra de Dios. Imagínense que si cada uno de los que estamos aquí aplicáramos esta palabra a nuestra vida, hermanitos, y luego otros y otros, esto iba creciendo a cada día. Pero tristemente a veces, hermanos, somos oidores de la palabra de Dios, pero no hacedores de la palabra de Dios. Saliendo de este lugar se nos olvida lo que escuchamos aquí. Saliendo de este lugar, cada quien vive como quiere, y no debe ser así, hermanitos. Debemos andar en amor, no criticándonos los unos a los otros. Nosotros, cuando tenemos amor, hermanos, aun cuando nos ofendan, dice la palabra del Señor, de la manera que Cristo os perdonó a vos, de la manera que Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, perdonad también vosotros. Así como Dios nos perdonó a nosotros, debemos perdonar a los que nos ofenden. Oh, pero hermano, es que dijeron esto de mí. ¿Y quién dice que del Señor no hablaron? Si hay alguien a quien criticaron,
más que a nosotros, fue al Señor. Y sin embargo, hermanos, Él amó a todos hasta el final. Imagínense, yo siempre he meditado, hermanos, ¿no es cierto? Duele que lo critiquen a uno, que lo traicionen a uno. Pero si está una persona lejos, como que no es tan duro el golpe. Pero si lo traiciona uno de sus compañeros, de sus seres más cercanos, eso duele, hermanitos. Y a nuestro Señor no lo traicionó, no lo publicó en una red social dándole la espalda Judas Iscariote. Lo traicionó uno que comía con él, uno que metía el pan y comía con él. Eso ha de doler, hermanos. Usted va a decir, es que el hermano, nunca lo esperé del hermano. Por ello les digo, hermanos, si queremos vivir como hijos de Dios, apeguémonos a la palabra de Dios. Y no va a ser tan duro el golpe cuanto venga. Se puede, hermano, levantar el hermano Manzano con uno de ustedes. Pero si usted está lleno de la palabra de Dios y vive como un verdadero creyente, no va a ser tan fuerte el golpe. Se puede levantar uno de usted, puede hacerme algo. Pero si yo estoy familiarizado con lo que dice la palabra de Dios, Señor, si a ti, al hombre que le diste poder para echar fuera demonios, que al hombre, Señor, que tenía también poder para sanar enfermos, te dio la espalda, con un beso te traicionó, Señor, ¿quién soy yo para que no me hagan esto? Y como humanos nos vamos a sentir, nos vamos a doler, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a acudir delante del trono de su gracia, porque de ahí surge la fortaleza, el consuelo, de ahí surge toda bendición. Y nosotros vamos a seguir hacia adelante, hermanitos. No vamos a bajar la guardia, porque no dependemos de nuestras fuerzas, dependemos del Dios de la gloria. Por ello, hermanos, nuestro tema es ¿cómo debemos andar? ¿Cómo debemos andar? Nos lo enseña la palabra de Dios, hermanos. Ahora, sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. Mire lo que dice el versículo, hermanos, 15 solamente. El pueblo de Dios debemos andar en amor, en sabiduría, también dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como quienes debemos andar, como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así debe andar la iglesia del Señor, sabiamente, con sabiduría. Cuando dice la palabra de Dios, mirad pues con diligencia, miren con mucha cautela cómo caminan, como que si anduvieran en un camino angosto, en un camino donde hay espinas, donde si no se cuidan en ese camino, se pueden resbalar, se pueden salir del camino. Si no se cuidan de esas espinas, se van a picar, se van a lastimar. Pero la iglesia del Señor debemos caminar, debemos andar con mucha diligencia, con mucho cuidado, con mucha sabiduría de parte de Dios. El sabio Salomón llegó a decir que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la iglesia de Dios, eso es lo que debemos tener, temor a Dios. Cuando tenemos temor de Dios, hay sabiduría y dice, Señor, yo temo resbalarme, yo temo apartarme de tus caminos. Yo les decía, hermanos, en el día de ayuno, yo temo no hacer la voluntad de Dios. Es mi temor no hacer lo que Dios me manda. Yo quiero decirles, hermanos, ¿cómo debemos andar? La respuesta, toda la tenemos en la palabra de Dios. No vivamos, hermanos, perdiendo nuestro tiempo. Comamos la palabra de Dios.
y nos vamos a mantener en Cristo Jesús. Si nosotros nos mantenemos en Cristo, oigan bien lo que les digo, hermanos. Si nosotros nos mantenemos en Cristo, vamos a seguir dando frutos para la gloria del Señor. Porque no tenemos necesidad nosotros de hacer otra cosa, de hermanos, sino solamente de mantenernos en el Señor. Hermanos, el Señor dijo que Él es la vid, nosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, dijo el Señor, porque separados de mí nada podéis hacer. La rama no tiene nada que hacer, solo estar en el árbol. Es el árbol el que busca el agua, sus raíces buscan el agua. El que está en Cristo, por naturaleza, su naturaleza será seguir dando frutos, porque está en la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Aquel que anda en el Señor, que permanece, que se mantiene en el Señor, seguirá dando frutos, porque ese es el estado normal del cristiano, hermanitos. Entonces, aquí dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo caminan, no como necios, sino como sabios. Así debe andar la iglesia del Señor. Hoy en el Señor, hermanos, antes caminábamos como necios, porque caminábamos en la oscuridad, caminábamos en tinieblas, pero hoy estamos en la luz, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en la luz, hermanos? Todo aquel que ha creído en el Señor y dice: yo estoy en Cristo, la luz de Cristo nos ha resplandecido. Hoy estamos en la luz. Entonces, hermanos, nosotros debemos andar en sabiduría, no como necios, sino como sabios, con sabiduría de parte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? Vamos a seguir avanzando, hermanos, porque quiero compartir algunos otros versículos de la palabra de Dios. Ya les dije este versículo, pero vamos a mirarlo, hermanos. Gálatas capítulo 5, busquen en sus Biblias, hermanos, y veamos lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galaxias. Gálatas 5, 16, dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol Pablo les dice a la iglesia en Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu, caminen en el Espíritu, vivan en el Espíritu. En otras palabras, no satisfagan los deseos de la carne. Hermanos, hermanas que están en esta tarde, en este lugar, mientras nosotros estemos en esta vida, vamos a seguir batallando con esta carne, pero va a ganar, oigan bien lo que yo les voy a decir, al que alimentemos más. Si nosotros andamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu, vamos a ser gente espiritual. Pero si nosotros satisfacemos los deseos de nuestra carne, le damos todo lo que pida, hermanitos, esta carne nunca va a morir, hermanitos. La carne siempre va a pedir. Pero quiero decirles que si nosotros le dejamos de dar a nuestra carne, la carne se va a ir enflacando. Hablo espiritualmente, hermanitos. Se va a ir enflacando. Va a llegar un momento que no va a tener fuerzas. Pero si nosotros le damos todo a nuestra carne, la carne dice: quiero televisión. La carne dice: quiero mirar esto, quiero mirar lo otro. Hermanos, estamos satisfaciendo los deseos de la carne. El Espíritu dice: es tiempo de orar, es tiempo de leer la palabra, es tiempo de hablar contigo, hijo, hija. Y el hombre, la mujer, en vez de hacerle caso al Espíritu, en vez de andar en el Espíritu, vive en la carne. Y por ello es, hermanos, que nosotros bien que sabemos quién es el que gana, siempre la carne. Si no andamos en el Espíritu, la carne siempre nos va a ganar a nosotros, hermanos. La carne siempre nos va a ganar. ¿Por qué? Porque es la que estamos alimentando más. Pero el que anda en el Espíritu, hermanos, ese hombre tiene deseos de congregarse, tiene deseos de ayunar, de leer la palabra, tiene deseos de orar. Hermanos, es un hombre espiritual. Ese hombre, esa mujer,
no necesita que lo inviten, hermanos, a una campaña, no necesita otra cosa. Su estado normal es andar en el Espíritu. Él todo tiempo anda en el Espíritu, hermano. Ese hombre, esa mujer, siempre anda en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es su estado normal. Porque le da siempre al Espíritu, anda en el Espíritu. Pero el que anda en la carne, hermanitos, pues siempre va. El que le da su carne, pues siempre su carne le va a ganar, hermanitos. Vive en la carne, hermanos, le da todo a su carne, le hacen algo por ahí, rápido respinga por ahí. ¿Por qué? Porque vive en la carne. Hermanos, ¿por qué cree usted que hay cristianos que se agarran a golpes? Porque viven en la carne. Pero si alguien vive en el Espíritu, dice, mira, antes, cuando no conocía del Señor, fuera otra cosa. Pero sabes, hoy no es que sea cobarde, sino que temo a Dios. Hoy, no lo va a decir así, pero dice, hoy vivo en el Espíritu. Ahora tengo dominio propio. Ahora vivo como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Ahora nos detenemos, no por fuerza propia. Hay algo que nos detiene, que se llama Espíritu Santo. Pero esto, hermanitos, es cuando nosotros andamos en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu. Hermanos, vivan, caminen en el Espíritu. No satisfagan los deseos de su carne. No le den a su carne. Casi miro al apóstol Pablo diciendo, hermanos, si usted le da su carne, siempre va a andar en la carne. Siempre su carne les va a ganar. Pero veamos al apóstol Pablo, su estado normal de él, hermanos. Usted lee Gálatas 2:20 y él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Ese hombre, hermanitos, vivía en el Espíritu. Para él su carne estaba crucificada juntamente con Cristo Jesús. Nosotros, hermanitos, preguntémonos. No nos miremos los unos a los otros y diga, se me hace que el hermano no está crucificado. No, nosotros. ¿Cómo andamos? ¿Andamos en la carne o ya crucificamos la carne? ¿O todavía le damos a nuestra carne, hermanitos? Es nuestra la decisión. Dios nos está hablando por medio de su palabra en esta hermosa tarde. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir finalizando. Le quiero leer 2 escrituras y aquí vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Busquen sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 1, hermanos. Versículo número 7 dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice Primera de Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice claramente la palabra de Dios, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es muy sencilla la cosa. El que está en la luz, así como el Señor es luz, tenemos comunión los unos con los otros, hermanos. Ahora, vamos a finalizar, hermanitos, Primera de Juan, capítulo 2:6, hermanos. Vamos a mirar lo que dice aquí la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así, el que dice que permanece en Él, debe andar como ¿quién, hermanos? Como Él anduvo. Hermanos, así debe andar la iglesia del Señor. Este debe ser su estado natural, su estado normal de la iglesia. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Aquí está el Señor en esta tarde, hermanitos. Y a Él no lo podemos engañar nosotros, ni lo podemos impresionar, ni podemos, hermanos, decirle algo que no somos. Aquí estamos delante de su presencia. En esta tarde, pónganse sobre sus pies, hermanos. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que el Señor les bendiga
Hermano, hermana, también usted ahí en su hogar, pregúntese, ¿cómo debemos andar? ¿Cómo debemos caminar? Pregúntese, el estado normal de la iglesia es andar en el Espíritu, andar en obediencia a Dios. En esta tarde, a los que quieran pasar aquí al altar, hermanos, acérquense. Vamos a hablar con Dios con nuestras propias palabras. Este es un momento muy solemne, hermanos, donde podemos hablar con el Dios de la gloria. Padre celestial del cielo y de la tierra, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra que dijo el apóstol Pedro, más profética y más segura, que nos alumbra, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, porque nos da, Señor, la pauta para vivir como hijos tuyos. Nos enseña a vivir como pueblo tuyo, Señor. ¿Cómo debemos andar, Señor? Tu palabra nos enseña, Señor, que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Tu palabra nos enseña que debemos andar en amor. Tu palabra nos enseña que debemos andar en sabiduría, Señor. Tu palabra nos enseña que debemos andar en el Espíritu. Tu palabra nos enseña que debemos andar en la luz. Tu palabra nos enseña que si decimos que permanecemos en ti, debemos andar como tú anduviste. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a vivir como pueblo tuyo. Señor, tú conoces nuestro levantar y nuestro acostar, Señor. A ti no te podemos engañar, no te podemos impresionar. Padre, aquí estamos. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Llénanos, Dios, de tu gracia, de tu sabiduría, Señor. Dios mío, no permitas que nos engañemos. No permitas que el diablo se ría de nosotros. No permitas, Padre, que nosotros estemos perdiendo nuestro tiempo. Padre, ya lo estuvimos perdiendo mucho tiempo allá afuera cuando vivíamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero hoy nos has dado la oportunidad de conocerte, de caminar, de vivir, Señor, como hijos tuyos. Aquí estamos delante de ti. Enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, los que están en bendición, sigan hablando con Dios con sus propias palabras. Usted que ama a Dios, usted que de verdad quiere vivir como un hijo, como una hija de Dios, aquí está el Señor. Pídaselo a Él, hermano. Pídale a Dios, y dice que todo lo que le pidamos, si estuviere de acuerdo a su voluntad, Él lo va a hacer, hermanitos.